La colonia en el virreinato. Para la historia de México, el periodo conocido como la colonia o el virreinato empieza en el siglo XVI, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistaron la antigua Tenochtitlan. Así fundaron Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. También se conoce como el nombre de virreinato porque el país, durante el tiempo que duró, fue gobernado por un representante del rey España, que tenía un título de virrey. Es muy raro que haya épocas que abarquen exactamente una cifra decimal redonda para nuestra historia colonial. Así es, ya que se considera que esta etapa que empieza estrictamente en el año 1521, cuando cayó poder de los españoles, la antigua Ciudad de México Tenochtitlan, y termina en el año 1821. El periodo de la colonia. Así pues, el periodo de la colonia abarca 300 años y está usualmente dividido en 3 periodos. El primero corresponde al siglo XVI, a todo lo que pasó en la Nueva España desde 1521 hasta 1600. El segundo del siglo XVII, que corresponde lo sucedido entre 1601 y 1700. Y finalmente, el tercero y último, el del siglo XVIII mexicano, que va desde 1701 y 1800. La autoridad y gobierno. En la época de Colón, la Castilla tenía varios consejos o cuerpos de asesores que se encargaban de asuntos determinados, como los ministros modernos. El emperador Carlos V estableció en 1524 el Consejo de Indias. Los miembros de este consejo eran miembros de la aristocracia. Después de la conquista, el territorio americano se extendió para incluir los pueblos y ayuntamientos establecidos por los adelantos gobernadores militares designados oficialmente por la corona. La religión. La Inquisición. El Santo Oficio de la Inquisición vino al Nuevo Mundo poco después del establecimiento de los primeros virreinatos, en 1570 a Nueva Castilla y en 1571 a Nueva España. La esclavitud en la Nueva España estuvo basada principalmente en la importancia de esclavos de África para trabajar en la colonia en las enormes plantaciones, ranchos o zonas mineras del virreinato, pues su consistencia física los hacía aptos para trabajar en zonas cálidas. En 1517, Carlos V estableció un sistema de concesiones por el cual sus súbditos de América podían usar esclavos, con lo que comenzó el negocio de esclavos. Cuando los españoles se establecieron en Nueva España, traían consigo algunos trabajadores en calidad de esclavos,
Por su parte, los frailes dominicos que llegaron a América denunciaron la condición de esclavos en la que vivían los nativos. Además, al igual que obispos de otras órdenes, se opusieron al trato injusto e ilegal ante la audiencia del rey español y en la Comisión Real posteriormente. La importancia de la época de la colonia es determinante tanto para la historia de nuestro país como nación independiente, como para la historia de todo Occidente, ya que a partir de este momento América entró a formar parte del mundo que hasta entonces conocían los europeos. En la época de la colonia, la religión católica ganó nuevos e importantes territorios, cambió el lenguaje, la traza de las ciudades, las manifestaciones culturales y artísticas, y se inició el mestizaje. Es decir, la mezcla entre los conquistadores y los conquistados, combinación que definió el carácter actual que tiene hoy todas las naciones llamadas latino o hispanoamericanas. Para entender cabalmente la complejidad de la época de la colonia en México, habría que analizar, en un principio, dos tipos de dominación española, la conquista militar y la conquista espiritual, y después adentrarse en cómo fue el establecimiento de las ciudades españolas, cuál la situación de las naturales, cómo estaba constituido y cuál era el funcionamiento de gobierno colonial. La importancia de las autoridades eclesiásticas, las nuevas formas de moral y también el terror que inspiró el Santo Oficio, todo ello sin olvidar, por supuesto, los estratos o castas de los que estaba compuesta la sociedad colonial. No menos importante fue, por supuesto, el arte y la cultura en la colonia, que en cada siglo XVI, XVII y XVIII tuvo manifestaciones particulares, la vida cotidiana y el surgimiento del criollismo, de donde salió el conjunto de hombres que finalmente habrían de determinar con la colonia y la dependencia que de España tenía México antes de llamarse como hoy se llama. El Virreinato de Nueva España fue creado oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco. La capital del virreinato fue la Ciudad de México, establecida sobre la antigua Tenochtitlan. El virreinato de Nueva España llegó a acabar los territorios de España en Norteamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía. La organización política dividida en el virreinato en reinos y capitanías generales. Los reinos eran los de Nueva España, diferente al virreinato en sí. Nueva Galicia, 1530, Guatemala, 1540, Nueva Vizcaya, 1562, Nuevo Reino de León, 1569, entre otras. España era el propio virrey quien añadía este título a sus otras diligencias. En Guatemala, Santo Domingo y la Nueva Galicia fueron funcionarios llamados presidentes gobernadores, dando que encabezaran reales audiencias. Por esta razón, estas audiencias eran consideradas como pretoriales. El gobierno de la Nueva España fue una organización amplia y compleja, formada por los diversos organismos que llegaban hasta las más pequeñas localidades novohispanas. Durante la etapa colonial, el rey de España fue la principal autoridad con un poder absoluto. La voluntad no tenía límites legales y constituía una ley suprema. Los reyes gobernaron México desde España, basándose en los informes que recibían y delegaron su autoridad en instituciones que actuaban en su nombre. La institución que le seguía al rey en el gobierno de las colonias americanas fue el Rey Supremo del Consejo de Indias, integrado por un grupo de ministros nombrados por el rey. Sus funciones abarcaban toda clase de asuntos administrativos, financieros y eclesiásticos. Sus decisiones, sentencias, leyes y acuerdos representaban la voluntad real. El Consejo creó la estructura legal y jurídica de la Nueva España. Sustentaba en cédulas y órdenes decretadas por los reyes españoles para sus colonias, con el nombre de Leyes de Indias en el respectivo año de 1542.